Boca, ¿cierto?, de estar reunidos para exaltar su nombre, mientras se leían los textos bases de cómo nosotros podemos expandir el Evangelio. Recordaba de dónde el Señor me llamó, y sin duda que uno, cuando comienza a conocer a este Padre maravilloso, también comienza el Espíritu Santo a obrar en los corazones. Y recordaba que muchos años atrás, cuando era una lolita, yo le dije al Señor que yo quería ser misionera, y no sé por qué me recordé ahora. Bueno, el Señor siempre tiene sus momentos, y sabe que es tan crucial encontrarse con hombres y mujeres que tengan visión de Dios, porque en ese momento alguien me dijo: tú no puedes. Y yo, siendo joven, lo creí, y con el pasar de los años uno va dando cuenta que el Señor encausa nuestras vidas y nos da el propósito de alguna u otra manera. Pero es hermoso cuando nosotros nos encontramos con siervos, con siervas del Señor, que a uno lo impulsen a buscar al Señor, y que nazca de estas instancias hombres y mujeres que estén dispuestos a apoyar a otros que sí quieren ir al frente y dar a conocer a este Cristo a quienes no lo conocen. Entonces, pasaron muchos años, estoy aquí y doy gracias al Señor porque Él ha sido fiel conmigo, con mis hermanos que me acompañan este día. Doy las excusas porque mi esposo anda en la iglesia de Cardonal en Puerto Montt, trabajando también en lo material con mis hermanos, pero él tenía el anhelo de estar. No fue posible, pero el Señor también les resguarde a ellos, y el Señor cubra a mis hermanos de Temuco. Fue un largo trayecto, pero el Señor ha sido con ustedes también. Me gozo saber que los mueve esta pasión tan grande de servir al Señor donde quiera que vayan. Y como decía mi hermana Ángela, realmente hay lugares donde la palabra del Señor tiene que estar oculta para poder ser expandida, y es triste, pero también sabemos que el Señor ha ido preparando hombres y mujeres que sí han ido a la brecha y están expandiendo su palabra. Así que el Señor nos bendiga. Mientras estaba en mi sillita también decía: no, yo no sé si voy a alcanzar a estar hasta el culmine. Bueno, el Señor prepare todas las cosas, pero Él sabe el anhelo de mi corazón, que es servirle donde quiera que uno esté, con los dones, con los talentos que Él nos entrega. Y bueno, el Señor cada día nos dé esa mansedumbre, esa humildad para seguir trabajando donde Él nos quiera colocar. Así que con eso alabo y bendigo el nombre del Señor. Doy gracias por la oportunidad, mi hermana Alexis, y bueno, entre pequeños nos entendemos. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga a nuestra pastora, y también le enviamos saludos a pastora Abel, ¿cierto?, que no pudo estar con nosotros. Amén. Me mandan un fax por ahí que no sé si usted se dio cuenta, pero andan varios niños. Entonces le vamos a pedir a los niños que, o no pedir, si quieren en realidad, va a haber una mesa especialmente habilitada para los niños allá atrás. Que levante la mano el Joyce y la Panchi, por favor, ahí, y la Nacha, están las tres, levanten la mano. Ahí atrás en la mesa hay actividades y material para los niños, así que tienen la libertad de ir allá en orden, con tranquilidad, y van a poder aprender también un poquito de misiones a través de la actividad que tienen ahí preparadas nuestras hermanas para ellos. ¿Ya? Eso. Así que nuestro hermano ahí, José, nos va a ayudar, ¿cierto? Voy a ver si puedo pasar yo igual. Ya, vamos a ir avanzando. Por ahí nuestro hermano Pedro nos habló de la misión de Dios. No sé si usted se había dado cuenta, pero a mí me gusta siempre decirlo, que nosotros tenemos un nombre como iglesia, como denominación. ¿Cómo se llama nuestra iglesia, nuestra denominación? Misión de la Iglesia del Señor. Sí, MISES, ¿cierto? La misión de la Iglesia del Señor. ¿Y usted se había dado cuenta o qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Cuál es la misión de la Iglesia del Señor?
Porque está hablando de una misión, ¿cierto? ¿Qué es lo que es una misión? Es como un proyecto, un propósito, ¿cierto? Entonces, no sé si usted se había preguntado, ¿cuál es la misión de de nuestra iglesia? ¿Cierto? Llevar el evangelio, y está un poco ahí, ¿cierto? La misión de la misión no debe ser entendida como una actividad de la iglesia, sino como el obrar de Dios mismo es el elemento central de la iglesia. ¿Ya? ¿Sabe qué? No es la iglesia la que tiene una misión. ¿Cuál es la iglesia? Alguien podría decir que este templo lindo, ¿cierto? De hecho, con estos vientos, no sé si usted ha visto imágenes en internet, hay iglesias o templos que fueron devastados. Allá en Temuco, creo que la Cami estuvo por ahí cerca. ¿Dónde está la Cami? No está la Cami. Pero hay una iglesia un templo que prácticamente desapareció. Había una foto delante y el después, y desapareció ese templo. ¿Pero desapareció esa iglesia? No, porque la iglesia son quienes asisten al templo, ¿ya? Y la iglesia no es la que tiene una misión, sino que Dios tiene a la iglesia para llevar a cabo su misión o su plan. ¿Usted se acuerda de un texto bíblico cuando estaba este hombre rico y Lázaro, ¿cierto? Y el hombre rico dijo: Padre Abraham, por favor no permitas que mi familia sufra lo que estoy sufriendo yo. ¿Y qué le pidió ese hombre rico al padre Abraham? Le dijo que enviara a alguien. ¿Y a quién le pidió que enviara? Primero pidió que le enviara a unos ángeles o a Lázaro. Y el padre le dijo: ¿pero para qué voy a enviar a alguien más si ya tienen a los profetas? ¿Y usted sabía que usted y yo en este tiempo deberíamos ser profetas? La profeta máxima es la palabra del Señor, ¿cierto? Pero como por ahí decía nuestra hermana Ángela, nuestro hermano Pedro, en algunos contextos no existe la Biblia porque es peligroso andar con la Biblia. Y como nos enseña mucho y nos insiste el hermano Pedro, nosotros deberíamos ser Biblia andante. Pues se imaginan en un contexto, yo me voy por la micro y quizás no voy con mi Biblia y el Señor me da la oportunidad de hablarle a alguien. Y si no tengo la palabra en mi mente, ¿de qué le voy a hablar? Le voy a empezar a hablar del clima, del temporal, ¿cierto? Y le voy a empezar a hablar de fútbol, de la Olimpiada, de que no sé qué, que la Copa América, que Argentina tenía arreglado todo, no sé. Pero podríamos hablar cosas más importantes. ¿Y qué es lo más importante que podemos hablar? La palabra misma del Señor, ¿cierto? Quiero que alguien me ayude por aquí. Nuestro encargado del micrófono, Boris, está encargado, atento, si es que alguien está buscando ese texto bíblico que es Mateo 9:35. Por favor, alguien que lo busque, que pueda levantar la mano, y nuestro asistente Boris va a estar aquí listo para llevarle el micrófono para que nos pueda ayudar con la lectura en voz alta. ¿Ya? ¿Quién lo encontró? Que levante la mano y Boris rápidamente va con el micrófono, mientras está encendiendo el micrófono. 9:35. Ya, por ahí Boris lleva el micrófono y... Amén. Mateo 9:35. Sí, perdón, sí, está bien. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hasta el 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Muchas gracias. Gracias a nuestro hermano asistente ahí. ¿Sabe que a mí, yo creo que usted desde niño o algunos desde que estamos en el Evangelio hemos escuchado el texto bíblico de que la mies es mucha, ¿cierto? Y los obreros son, algunos por ahí le puso un apellido igual, aparte de pocos son flojos, pero los obreros son pocos, ¿cierto? Y no sé si usted había dimensionado, pero para que tratemos de imaginar nomás, ¿sabe usted cuántas personas aproximadamente somos en este mundo? En este planeta Tierra. Aquí tenemos un planeta Tierra, ¿cierto? Tenemos 5 continentes. A ver, ¿hay algún niño que se sepa los 5 continentes? Quiero ver si a ver, Boris o Josué, a ver. Boris o Josué, que me diga cuántos continentes tenemos en el mundo y cuáles son. Son 6. Son 6, ¿ya? América, Europa, Asia, Oceanía, África y eso. Y el sexto podría ser Antártida, ¿cierto? Ya.
5 continentes poblados. Y en esos 5 continentes, ¿cuántas personas estamos viviendo en estos 5 continentes? ¿Alguien sabe? Alrededor de 7.000 millones de habitantes. Somos prácticamente 8.000 millones de habitantes en la actualidad. Prácticamente 8.000 millones de habitantes. Es un número que yo no alcanzo a dimensionar, porque en Chile somos, con suerte, 20 millones. Y 20 dentro de 8.000 no es nada, ¿ya? Entonces, ¿usted se imagina cuánta mies hay por cegar en estos 8.000 millones de habitantes? Hay harta mies, ¿cierto? ¿Y cuántos segadores hay en Chile? ¿Usted sabe cuántos cristianos evangélicos hay en Chile? ¿De los 20 millones? Algunos dicen que estamos llegando como al tercio. Yo diría que, lamentablemente, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. No sé si usted visualiza eso o si piensa igual que yo, que estamos retrocediendo un poquito. El fundamento de la misión no es nosotros, sino la revelación escrita de Dios. ¿Usted cree que la palabra es lo más importante? Porque ahí está la revelación de Dios mismo, ¿cierto? Yo le quiero hacer una pregunta solamente para tantear terreno. A ver, ¿qué sabemos de la Biblia? ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? 66. ¿Cuántos son del Antiguo Testamento, Josué o Boris? A ver. 27. No, del Antiguo. 39. 39, muy bien, Josué. Y el, por allá atrás escuché un niño. ¿Cuántos son en el Nuevo Testamento? No, 27. Esos son los Muy huesos bien. del cuerpo. Muy bien. Miren, aquí vamos a participar todos, pero fíjense bien, esta columna de mi izquierda va a ser el Pentateuco, los del medio van a ser los Salmos, ¿ya? Y los del otro lado van a ser los profetas, ¿ya? Así que rápidamente voy a ir proyectando unos textos bíblicos y necesito